En esta oportunidad resolveremos el siguiente problema. Se tiene un cascarón esférico uniformemente cargado con densidad superficial de carga, lo vamos a llamar sigma, ¿no? El cual posee un pequeño orificio circular sobre su superficie, ¿no? Entonces acá vemos que en la superficie del cascarón está faltando un pedacito, ¿no? El problema nos pide determinar el campo eléctrico en el centro del agujero, es decir, en el punto P, ¿no? Además, tenemos como dato la geometría, digamos, del agujero, entre comillas, ¿no? De la geometría, entre comillas, ¿no? Donde vemos, pues, que si unimos el punto O, el centro, con P, ¿no? Podemos formar un pequeño cono delgado, donde la abertura del cono está dado por un ángulo θ0. Bueno, el primer paso para resolver este problema es elegir un sistema coordenado conveniente, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de ubicar el sistema coordenado como mejor nos convenga. Entonces, en esta oportunidad haremos coincidir el segmento OP con el eje Z, ¿no? De forma que nuestro sistema se podría configurar de la siguiente forma, ¿no? Acá tenemos nuevamente el cascarón, ¿no? Hemos hecho coincidir, ¿no? OP con el eje Z, ¿no? Muy bien, acá tenemos que ver, pues, ¿no? Que esto es conveniente para poder elegir un sistema coordenado esférico, ¿no? Veamos que la abertura, ¿no? Tiene esta característica, ¿no? Este es θ0. ¿No? Y nos representa el límite, ¿no? Inferior para la variable θ de las coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcular el campo eléctrico por integración, ¿no? Entonces, tomaremos un pequeño diferencial sobre la superficie de la esfera, ¿no? De modo que tengamos así, ¿no? El vector normal es radial, ¿no? Y esto de aquí, esta distancia, bueno, es R, ¿no? De modo que la localización, ¿no? La localización del diferencial de carga será el siguiente vector, ¿no? R', ¿no? Igual a qué, ¿no? Esta es la variable θ, ¿no? De un sistema coordenado esférico, ¿no? Bueno, ya sabemos, pues, que en este caso este vector está dado por R seno θ', coseno de φ' y más R seno de θ', seno de φ', J más R coseno de θ', K. Recordemos que como este diferencial de carga va a ser la fuente, reservamos la notación primada. Por otro lado, la posición del punto P es la siguiente, ¿no? El vector R dado por RK, ¿no? Bueno, es fácil de ver, ¿no? Bueno, tenemos, ¿no? Ese vector. Entonces, esto de aquí sería, pues, R', este sería el vector R, ¿no? Tenemos que construir entonces el vector R menos R', que es ese de aquí. Ese de aquí es R menos R'. Entonces, además, ¿no? El último ingrediente para la solución es expresar el diferencial de carga, ¿no? El diferencial de carga va a ser igual a sigma por diferencial de área, ¿no? Sería R cuadrado
seno de teta cuadrado, diferencial de teta prima y diferencial de phi. Y importante reconocer el límite de nuestras variables, ¿no? Los límites, ¿no? En este caso, teta no va a ser desde 0, ¿no? Sino de teta 0, o para teta prima hasta pi, ¿no? Y phi va desde 0 hasta 2pi. ¿Listo? Con esto podemos ya comenzar a resolver el problema integrando, ¿no? Muy bien, vamos a calcular entonces el diferencial de campo eléctrico con los datos que hemos, con las variables que ya hemos recopilado. Entonces será K, diferencial de carga, por R menos R' sobre módulo de R menos R' al cubo. De modo que el vector R menos R' será lo siguiente, ¿no? R es RK, ¿no es cierto? Entonces sería R menos R coseno de teta, K, menos R teta prima, ¿no? Menos R seno teta prima, coseno de phi prima, y menos R seno teta prima, seno de phi prima, J. Esto nos da, por lo tanto, que el módulo de R menos R' va a ser igual a ¿qué, no? Elevamos al cuadrado todos estos términos, ¿no? Estos dos términos nos van a dar R cuadrado, seno cuadrado teta prima. Y este término de aquí nos va a dar R cuadrado, coseno cuadrado de teta prima, más R cuadrado, menos 2R cuadrado, coseno de teta prima, ¿no? Elevado a 1/2. Acá tenemos que trabajar un poquito, ¿no? Aquí vemos que esto nos da R cuadrado más R cuadrado más R cuadrado, ¿no? Menos 2R cuadrado coseno de teta prima. Utilizando la identidad del ángulo medio, tenemos que esto es coseno de teta, coseno cuadrado de teta prima medios menos seno cuadrado de teta prima medios, ¿no? Lo que nos da en total 4R cuadrado seno cuadrado de teta prima medios, ¿no? Entonces, el módulo de R menos R' será igual a ¿qué cosa? Nos va a disparar esto, 2R seno de teta prima cuadrado. Por otro lado, vamos a expresar el diferencial del campo eléctrico en sus componentes, ¿no? Será esto de aquí, ¿no? Diferencial de X más diferencial de E sub Y. Hacemos esto para notar lo siguiente, ¿no? Vemos que ya sabemos que el diferencial de carga no contiene más que el diferencial del ángulo phi, ¿no? El ángulo azimutal, y el módulo no posee esa variable, ¿no? Entonces las variables van a aparecer de esta forma en estos diferenciales, ¿no? Aquí va a ser, por ejemplo, proporcional a coseno de teta prima coseno de phi prima diferencial de phi prima, y este de aquí será proporcional a seno de phi prima diferencial de phi prima. Y no hay más dependencia de esas variables en estos términos. Cuando lo integremos, ¿no? De 0 a 2pi, vemos que estos elementos de campo se van a anular. Por lo tanto, simplemente en la integración, ¿no? Ojo, estamos hablando de la integración, ¿no? Solamente es relevante la componente z, ¿no? Entonces, la integral de diferencial de campo será igual a la integral de diferencial de EZ, ¿no? Esto es igual a ¿qué? Tenemos K, sigma, que es, perdón, K por diferencial de carga, que es sigma, R cuadrado, seno de teta prima, ¿no? Y por aquí vamos a colocar diferencial de teta prima, diferencial de phi prima, ¿no? La componente Z, ¿qué cosa es? R menos 1, coseno de teta prima, dividido entre el módulo de R menos R' al cubo, ¿no?
sería 8R cubo, seno cubo de teta prima medios. Entonces, aquí esta integración será pues de teta 0 a pi medios, perdón, a pi, y la variable phi será integrada de 0 a 2pi. Notemos qué cosa, que este término ya lo hemos calculado, ¿no? Es 2R seno cuadrado de teta prima medios. Y este término de aquí, por ángulo doble, es 2 seno de teta prima medios por el coseno de teta prima medios, ¿no? Entonces tenemos una vez, dos veces, seno cubo de teta prima medios que se van a cancelar, ¿no? Este y este, ¿no? Dejando simplemente que el campo será igual a integral de teta 0 a pi, ¿no es cierto? Este es 2pi, ¿no? 2pi k sigma. R cuadrado con R se cancela con R cubo, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos 2 y 2, 2 y 8, perdón. Perdón, 2 y 2, hay 4 entre 8 es 2, ¿no? Integral de qué cosa? De coseno teta prima medios diferencial de teta. ¿Ya? Obviamente aquí, pues este sobre 2 puede entrar aquí. Y tenemos, ¿no? 2pi k sobre sigma es sigma sobre 2 epsilon 0, ¿no? Integral aquí nos resulta seno de teta prima medios evaluado entre teta 0 y pi. Todo esto por vector unitario k. La respuesta, ¿no? Campo E en P sería igual pues a sigma sobre 2 epsilon 0, ¿no? En pi el seno vale 1, ¿no? Menos seno de teta 0 medios. Esto por el vector unitario acá. Estudiamos el límite cuando teta 0 es mucho menor que 1, ¿no? Entonces el seno de teta 0 es aproximadamente, de teta 0 medios es aproximadamente igual a teta 0 medios. Por lo tanto el campo podría escribirse así, ¿no? Sigma de 2 de epsilon 0, 1 menos teta 0 medios, ¿no? Entonces esa es la expresión del campo, ¿no? A primer orden, obviamente, ¿no? En teta 0, ¿no? Y si deseamos ignorar incluso este número, ¿no? Porque vemos que es mucho menor que 1, podríamos aproximar el campo a sigma 2 sobre 2 epsilon 0k, ¿no? Ignorando el término de primer orden, ¿no? Con esto concluimos este ejercicio. Ahora veremos otro problema. En este caso, ahora tenemos una esfera, ¿no? Compacta, ¿no? De densidad uniforme, ¿no? Constante, ¿no? Rho, la cual en su interior posee una cavidad esférica, ¿no? Como que estamos mostrando, ¿no? Obviamente la cavidad esférica tiene un radio menor que el radio de la esfera grande, ¿no? El problema nos pide determinar el campo eléctrico en cualquier punto dentro de la cavidad de la esfera, ¿no? O sea, aquí hemos elegido, por ejemplo, de forma arbitraria, un punto P, ¿no? La solución de este problema pasa por reconocer lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos utilizar el principio de superposición, ¿no? ¿Para qué? Para reconocer que esta configuración de carga, ¿no? Es equivalente, ¿no? A la superposición de dos configuraciones de carga, ¿no? Como vamos a mostrar a continuación.
¿no? Una esfera, ahora sí completa, sin cavidad, ¿no? De densidad ρ, y obviamente una esfera que tenga el mismo radio de la cavidad, pero con densidad menos ρ, ¿no? De forma que al superponerse, ¿no? Las cargas van a eliminarse en esa región del espacio, ¿no? O tendríamos, en otras palabras, una carga neutra, ¿no? Entonces, el campo dentro de la cavidad, ¿no? Sería igual a qué, ¿no? O sea, el principio de superposición nos dice que dadas dos cargas, ¿no? O dos configuraciones de cargas, ¿no? El campo en un punto es igual a la suma vectorial, ¿no? De los campos individuales, ¿no? En este caso, el campo sería de la esfera 1 en el punto P y el campo en el punto P de la esfera 2, ¿no? Listo, ¿no? Entonces aquí, el problema se reduce a hallar en cada caso cómo es el campo eléctrico, ¿no? Ahora, debido a la simetría, reconocemos inmediatamente pues que cada sistema, ¿no? 1 y 2, pueden ser, perdón, poseen alta simetría, ¿no? En este caso la simetría esférica, y por lo tanto sus campos en el interior son calculados rápidamente con la ley de Gauss, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí entonces es dibujar las superficies gaussianas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, para la esfera 1, tenemos esta superficie gaussiana que está dentro del interior de la esfera 1, ¿no? Y para la esfera 2, tendríamos la siguiente, ¿no? Entonces aquí, este sería el radio vector, ¿no? Del punto P, ¿no? Por ejemplo, este es R1, ¿no? Y aquí el radio vector R2, ¿no? Muy bien, vamos entonces a calcular, ¿no? A ver, rápidamente, ¿no? Cálculo del campo, ¿no? En P para la esfera 1, ¿no? Muy bien, entonces ya nosotros sabemos que pues el flujo en una superficie gaussiana esférica que va a ser igual, ¿no? Flujo sería igual a qué, ¿no? A E por R1, 4pi, ¿no es cierto? R1 cuadrado, ¿no? Por otro lado, la carga encerrada, ¿no? Que va a ser igual, ¿no? Sería en este caso, pues, al volumen encerrado por la densidad, ¿no? 4 tercios de pi R1 cubo por ρ, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice la ley de Gauss, no? De que el flujo es igual a la carga encerrada sobre x 0, ¿no? En R1, 4 pi R1 cuadrado será igual a 4 tercios de pi R1 cubo sobre ρ epsilon 0, ¿no? Acá eliminamos 4pi, R1 cuadrado, ¿no? Se va con el factor cúbico, ¿no? De modo que el campo, ¿no? En P, ¿no? El campo 1, ¿no? Será igual a qué, pues, a ¿no? Rho sobre 3 epsilon 0 R1, ¿no? Ahora, en este caso, para completar, necesitamos colocar la dirección del campo, ¿no? La dirección del campo, entonces, la dirección es sub R, ¿no? 1, ¿no? Listo. Ese es el campo, debido a la esfera 1, ¿no? Ahora, análogamente, podemos hacer lo mismo aquí, ¿no? Entonces, el cálculo se repite, ¿no? Solo que la superficie gaussiana en este caso tiene radio R2, ¿no? Y el campo, por la densidad ser negativa, ¿no? Va a apuntar, en este caso, bueno,
perdón, en este caso, el vector radial sería S de R2, ¿no? Pero notemos que la carga es negativa, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿no? Ya lo vamos a repetir, ¿no? En P dividido 2 sería igual a qué, ¿no? La carga encerrada, en este caso, ¿no? Sería con menos ρ, ¿no? Sobre 3 epsilon 0, R2, ¿no? Y para completar, colocamos el vector radial, ¿no? Listo. Esto se puede escribir entonces de otra forma, ¿no? Esto de aquí es R1, el vector posición 1 de P. Y esto de aquí será el vector posición 2, ¿no? Con lo cual tenemos por fin que el campo total, ¿no? En P va a ser igual a que a ρ sobre 3 epsilon 0, R1 menos ρ, R2 vector, ¿no? Sobre 3 epsilon 0, ¿no? Es decir, ρ 3 epsilon 0, R1 menos R2. Ahora, veamos la geometría, ¿no? Para reconocer qué tipo de vector es este, ¿no? Dado los puntos, ¿no? Aquí tenemos el punto O, que es el centro, ¿no? De la esfera, y A, que es el centro de la cavidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos elegido un punto orbitario P, ¿no? Y cada uno va desde su centro, ¿no? Se tienen los vectores, ¿no? En este caso, R1 y R2. Por lo tanto, el vector R1 menos R2 es el de aquí, ¿no? Que es igual a un vector constante y igual a que, ¿no? Cuyo módulo es la distancia entre los centros, ¿no? Entonces, podemos escribir esto como ρ por vector D sobre 3 epsilon 0. Listo. Con eso hemos encontrado el campo eléctrico en el punto